Hola chicos, por acá la profesora Kelly Peña, quien tiene el agrado de ser su guía en la cátedra de Mercadotecnia 1. El día de hoy vamos a explicar lo que es la unidad 2, llamada Identificación y Selección de Mercados. Vamos a iniciar acá, hablando del mercado como tal. Ya saben que el mercado como tal tiene que ver con ese entorno donde se comercializan servicios, productos, bienes, etc., etc. Es una parte, es un intercambio comercial o donde ocurre un intercambio comercial. Sin embargo, hoy vamos a hablar es del mercado desde sus distintos puntos de vista. Cuando hablamos de distintos puntos de vista, hablamos como que de aspectos que hacen relevante a cómo se debe desarrollar un mercado. Hablamos entonces del mercado desde el punto de vista de intercambio, que era lo que les hablaba, ese intercambio comercial, que es esa relación existente entre la oferta y la demanda, que tiene que ver con ese comercio que se proporciona o que se genera dentro de ese entorno para ese intercambio de bienes y servicios. Por supuesto, mientras más demanda, más oferta. Sin embargo, cuando la oferta aumenta, la demanda disminuye y así sucesivamente. Luego hablamos del mercado desde el punto de vista geográfico. Pues eso tiene que ver con lo que es el mundo, la geografía. El mercado nacional, el mercado internacional, el mercado regional, el mercado local, que eso pues genera una producción interna y externa, tanto tiene que ver con importación o exportación, y es una manera de generar una serie de aspectos relacionados con el mercadeo, que es cómo se comercializa la cantidad de productos, la cantidad de bienes o servicios que se pueden dar dentro de un entorno comercial. Luego, hablamos desde el punto de vista del cliente, por supuesto. Hablamos que ese cliente está formado por todos los consumidores o compradores potenciales de un producto, servicio o bien. ¿Qué pasa? Cuando hablamos del cliente, pues hay clientes que te compran y hay clientes que no te compran. Sin embargo, dentro de ese mercado hay que tomar los todos para luego generar una serie de estrategias de marketing y así poder generar las estrategias y poder lograr mayores ventas. Luego, hablamos acá de los tipos de mercado. Aquí sí es importante y hay ciertas acotaciones que hay que hacer. Fíjense que aquí vamos a hablar primero según el tipo de producto. Por supuesto, hay distintos tipos de productos con diversos usos. Y aquí vamos a hacer la referencia y se clasifican de acuerdo a las diferentes variantes o variables que se establecen dentro del mercado. Hablamos entonces de productos de consumo, que son los que normalmente conocemos, los que tienen que ver con la satisfacción de necesidades de sed, hambre, etcétera, etcétera. Luego hablamos de los productos de uso, como los productos tecnológicos, los aparatos telefónicos. ¿Por qué? Porque son productos que utilizamos frecuentemente para generar algo o para hacer algo. Luego hablamos de los productos industriales, los que tienen que ver con la producción de algún bien o algún producto en sí. Luego tenemos lo que son los servicios, que es lo que es intangible, algo intangible, pero sin embargo, eso genera una acción comercial. Y luego hablamos de los mercados financieros. Por supuesto, esto es lo que tiene que ver con los bancos, las casas de cambio y todo lo relacionado a lo que es la economía. Entonces, es importante saber diferenciar o saber cuál es la diferencia entre la diversidad de productos que puedan existir dentro de ese mercado. En función de esto, seguimos entonces con el tipo de mercado según el tipo de cliente. Fíjense que acá hay 5 aspectos resaltantes que tienen que ver con el comprador, el consumidor o el cliente. Entonces, miren, hablamos de los distribuidores, que son las empresas que compran los productos, pero no los consumen. ¿Por qué? Porque los distribuyen.
generan una cadena de distribución, bien sea a nivel nacional, regional o internacional. Luego hablamos de los compradores industriales. Estos son las compras que se realizan en esos distribuidores para generar algún producto o algún servicio. Eso es como si, por ejemplo, un comprador industrial compra algún tipo de químico para generar algún tipo de desinfectante, eso tiene que ver con eso. Luego hablamos de los compradores gubernamentales, que son todas esas entidades o instituciones u organizaciones del gobierno que compran bienes y servicios para generar una gestión dentro de esa municipalidad, de ese municipio, de esa región donde están pues gestionando a nivel político. Sin embargo, siempre normalmente son para servicios de salud, inversión de infraestructura, calles, todo eso que en conjunto se gestiona para el bienestar de una comunidad. Luego hablamos de los consumidores, que son los compradores que buscan un bien o un servicio para satisfacer una necesidad, que lo usan o lo consumen en función a un valor agregado. Y luego hablamos del mercado laboral, que este es la oferta y la demanda del trabajo. Este tiene que ver con los trabajadores que están dispuestos a trabajar dentro de esas empresas y que esas empresas les hacen las contrataciones. Tiene que ver con esta parte. Luego vamos acá al tipo de mercado, según el tipo de recurso, que se habla de tres que son bastante importantes. Fíjense, se habla del mercado de materia prima, que esto tiene que ver más o menos con lo anterior, porque se habla de que son las empresas o organizaciones que necesitan ciertos materiales, madera, minería, cuero, cualquier tipo para elaborar algún bien o algún servicio. Por ejemplo, hay empresas que pues compran cuero y crean, diseñan zapatos, correas, carteras. O en el caso de las maderas, hay empresas que compran madera y crean muebles, diseñan muebles. Hablamos entonces del mercado de la fuerza de trabajo, que se tiene que ver con la producción, la contratación de los empleados técnicos, profesionales y especialistas para producir un bien o un servicio. Luego hablamos del mercado de dinero y de los otros, que están conformados por las empresas y también individuos que necesitan dinero para algún proyecto en particular. Y para eso generan algún tipo de maquinaria o necesitan algún tipo de maquinaria, invertir en tecnología, la remodelación de las oficinas. Y para esto necesitan la compra de bienes como muebles, automóviles, casas, cualquier tipo de bien que de una u otra forma genera esa inversión dentro de ese mercado. Acá vamos a hablar de tres tipos de mercado que son sumamente importantes y están relacionados directamente con lo que es el marketing. Hablamos entonces del mercado de consumo, que es el que se refiere a las relaciones económicas entre los participantes, pues los que generan el intercambio comercial. Por eso se llama mercado de consumo. Es el normal, el tradicional, como que el que estamos usando normalmente. Luego hablamos de que es el eslabón del sistema de mercados interconectados para el desarrollo del consumo, que era lo que les decía. Esa generación de fuerza de trabajo está vinculada directamente con la productividad que va a generar este mercado de consumo. Y por último, hablamos de ese mecanismo de funcionamiento que combina esos elementos dinámicos y estáticos para mantener esa modalidad de actividad deseada. Cuando hablamos de esa actividad o esa modalidad deseada, es ese intercambio comercial que existe dentro de este mercado. Recuerden que es un mercado de consumo, es el mercado global, el que normalmente nosotros participamos como consumidor cuando queremos saciar o satisfacer una necesidad o una expectativa. Está fundamentada en ese tipo de mercado. Luego tenemos el mercado de negocio, que eso es como más profundo, más como a la obtención de un bien o un servicio, pero para ampliar una gama comercial dentro de ese mercado. Es decir, por ejemplo, cuando adquirimos un departamento y queremos hacer oficinas,
cuando generamos la producción de un bien o un servicio. Entonces, dentro de este mundo de negocios hablamos no solo de individuos, sino también de organizaciones que tienen el propósito de producir, de revender y de generar negocios para operaciones dentro de las organizaciones. Es como los empresarios, para que me entiendan. Los empresarios forman parte de ese mercado de negocios. Y por último, tenemos el mercado global, todo lo que tiene que ver con la globalización, que tiene que ver con esos sistemas económicos, ese intercambio comercial que se estructura dentro de todo el mundo, entre los diferentes países, y también está conformado por una división de trabajo internacional, donde uno o varios países pues establecen relaciones económicas y financieras para la circulación de ese capital humano, entre comillas, pues depende del país, que se genere esa fuente de empleo. Pero es importante que ustedes pues conozcan estos tres tipos de mercado que se establecen para la generación o para la comercialización de cualquier tipo de bien, producto o servicio. Ya con esto, pues, culmino de lo que se trata la unidad 2. Y acá vengo con, si tienen alguna interrogante en relación a la actividad que les puse de los diagramas, que tenían que escoger los 3 diagramas que ustedes consideraran basados en el proceso de compra dentro de un mercado. No sé cuáles, si tienen alguna duda en relación a eso. No se escucha. Daniela, ¿tú tienes duda? No, tú no vas a realizar los diagramas. Los diagramas están en el archivo. Los diagramas están en el archivo que está en plataformas. De allí, ya va, ya les voy a mostrar el diagrama. Déjenme ver que yo creo que lo tengo por aquí. Sí, está en unas diapositivas, exacto. Y ese diagrama, acá, esto, esto. De allí tienen que escoger 3. Y esos 3 los van a explicar con sus propias palabras. Acá, deben escoger 3. Escogen 3 y, a ver, escoges 3 y los explicas con tus propias palabras. Sí, es algo así. Pero en función a los diagramas, a cada diagrama, porque colocan el diagrama arriba de la hoja y luego la explicación debajo, para yo saber cuál es el diagrama que están escogiendo y el que están explicando. Correcto, pero 3 nada más. 3. 1, 2, 3. 3. 3 nada más van a escoger. De esos 3, ¿qué mucho? No sea vago. Eso es tan sencillo, porque eso lo va a explicar usted con su propia palabra. Es decir, su punto de vista.